Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy, para continuar con el tema la ecología y conservación de la fauna silvestre en Colombia, en compañía de los profesores Néstor Javier Mancera y Joan Gastón Zamora, adscritos a nuestra Facultad de Ciencias Agrarias en el Departamento de Ciencias Forestales. Y también nos acompaña el ingeniero agrónomo Rodolfo Correa Peña, quien está ejecutando varios proyectos dirigidos a la conservación del ave de gorriones montes paisas, y esto es muy importante en medio de paisajes rurales donde domina la actividad ganadera para producción de leche. Es aquí que vamos a conversar un poco hoy sobre este tema de cómo conciliar la preservación, ya aprendimos del programa anterior, con la producción agropecuaria. Les damos la bienvenida y entramos de una vez en materia. Dado lo que ustedes dijeron en el programa anterior, profesores, ¿cuáles serían los mayores desafíos para la conservación, preservación, y cuál es la situación en Colombia? Y si tienen algunas características. Hay enormes problemas como los de captura para el cautiverio como mascotas de las especies, la cacería, la destrucción de hábitats, es decir, ¿dónde es posible encontrar la fauna silvestre en el día de hoy? Bueno, se puede hacer referencia a ecosistemas silvestres y áreas protegidas. Hay muchos interrogantes. Entonces, ¿cuáles serían los mayores desafíos que se plantean ustedes hoy entre la conservación y preservación de la fauna silvestre?
Bueno, entonces buenas noches. Respecto a este tema, creo que es importante hacer un cambio en los modelos de desarrollo. O sea, digamos que el problema se podría abordar como múltiples tópicos, como los que usted acaba de mencionar, pero de alguna manera el modelo de desarrollo es el que va a marcar en buena medida qué hacemos y qué destino va a tener la diversidad biológica. O sea, si no contamos y no incluimos esa gran riqueza de especies o esa gran diversidad que Colombia tiene, de la cual la mayoría de colombianos nos sentimos muy orgullosos, pero que a veces no sabemos para qué nos sirve, es cómo aprovechamos esa diversidad biológica también como parte de ese modelo de desarrollo. Buena parte de las comunidades rurales en el país viven dependiendo en buena medida el sustento lo tienen a partir de la diversidad biológica. Obtienen fuentes de madera, obtienen fuentes de productos no maderables del bosque, obtienen fuentes de alimentación. Buena parte de la proteína animal que consumen en las regiones rurales del país depende en buena medida de esa diversidad biológica y de la conservación de esos espacios que se tienen. Entonces, mientras el país siga de espaldas a esa biodiversidad, creo que está cometiendo un error muy grande. Entonces, hay que incentivar todo el proceso de conocimiento de diversidad biológica. Pensaría que debería el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ya configura tanto la protección de biodiversidad, pero también los modelos de desarrollo a los cuales nos direcciona cada vez más digamos, en la escala global, a generar un bienestar a partir de los servicios ecosistémicos y de toda la funcionalidad que tienen estos ecosistemas. Entonces es que los gobiernos de turno, el que esté ahora, el que esté posteriormente, debe entrar a darle la prioridad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se convierta en un motor, primero, de conocimiento de qué diversidad tenemos, pero también que sea un esquema transversal en el cual el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible esté transversal a todos los diferentes niveles. Entonces, si pensamos la minería, el país depende casi que drásticamente de la extracción de recursos minerales, modelo económico en el cual ha estado sustentado, por lo menos en los últimos 30 años, ha sido el de explotación minera, sin contemplación por todos esos recursos naturales y por esa biodiversidad. Entonces, mientras insistamos en temas como el fracking o insistamos en modelos de desarrollo extractivos a gran escala, sin tener en cuenta que la diversidad biológica es mucho más valiosa que esos minerales que están allí, que el agua que vamos a suministrarle a nuestras poblaciones es mucho más valiosa que el petróleo o el carbón o otros minerales que podamos extraer. Estamos equivocados y pienso yo que podríamos, con un buen modelo de desarrollo, articular muchas de las cosas que beneficiarían y mejorarían la condición de calidad de vida de las personas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, pero digamos se enlazaría mucho todo lo que es la solución de situaciones de pobreza extrema que tiene el país. Tenemos más de 12 o 13, 14 millones de personas bajo niveles de pobreza y de miseria en el país, y principalmente en áreas rurales. Ahí, en esa perspectiva que habla el profesor Mancera, hay unos nuevos términos que al menos yo los escucho y no quedo tranquilo. Ustedes me dirán si tengo que quitar la prevención o no. Por ejemplo, el término bioeconomía, el cual se basa en parte en lo que son los estudios de prospección de la biodiversidad, no solamente de la vegetación espontánea en ecosistemas naturales, sino también de la diversidad de especies cultivadas que han desarrollado los agricultores, los campesinos, porque ahí hay que, no sé, ustedes son los que saben, pero hay una noción de que si bien la humanidad, la sociedad en su desarrollo ha afectado la biodiversidad, también hay autores que sustentan que al menos en un principio, no estamos ahora hablando de esta era industrial que empieza por allá en el siglo XVI, en un principio, antes de eso, los humanos también aumentamos la biodiversidad en el sentido de la domesticación de las especies silvestres que luego en esa domesticación nos han servido como base de la alimentación, ¿cierto? Entonces ahí en esos momentos hay un aumento de biodiversidad de origen humano, luego pues pasa lo que ustedes han descrito, especialmente después de la revolución
industrial. Pero cuando yo oigo esos términos de bioeconomía y prospección en el sentido de introducir la biodiversidad en la perspectiva de desarrollo económico, realmente yo no sé qué es lo que están diciendo. Si es así como lo está diciendo el profesor Mancera en esa perspectiva o es en la otra, ¿cierto? De ver cómo extraemos todo lo que hay en la biodiversidad para un empleo crematístico y entonces ya esa sostenibilidad se va a ver en peligro. Bueno, yo lo vería, o sea, de este aspecto bioeconómico, más pensando en que la diversidad biológica debe ser entendida como una forma o un instrumento que sirva para que las comunidades locales se empoderen del territorio y obtengan recursos naturales, obtengan beneficios económicos, recursos económicos a partir de esos esquemas de biodiversidad. Un ejemplo de pronto podría ser no tan invasivo los temas de ecoturismo, avistamientos de aves, que son, digamos, como mantenimiento de la diversidad biológica en la zona con unos beneficios económicos para las regiones. No tanto la extracción a gran escala, por ejemplo, de extractos o de sustancias con usos industriales, que también hay que ver con sumo cuidado. Entonces, digamos que yo veo que ese modelo de desarrollo del que yo hablaba ahora implica potencializar las comunidades locales. Yo pienso que en buena medida la superación de la pobreza no nos la van a dar la entrada de grandes capitales extranjeros al país, que pueden ser buenas en alguna escala macroeconómica, sino que se va a ver impactada en el momento en que las comunidades rurales, el habitante de a pie, los habitantes de nuestras veredas, sean capaces de asociarse, de constituir esquemas productivos en su escala local con los bienes y servicios que tienen a su disposición, apoyados lógicamente por un Estado que debe ser mucho más, digamos, acompañante de esos procesos por mecanismos en los cuales las comunidades puedan acceder a créditos muy blandos, casi que créditos sin pago, de manera que les apoyen muchos de los proyectos productivos a esas pequeñas escalas que tienen, y que haya un acompañamiento de asistencia técnica por parte de los entes locales, de los municipios, que las universidades y entidades como el SENA entren a apoyar muchas de esas estrategias a nivel local. Yo creo que la pobreza solo se acaba en la medida en que la base social, esos millones de personas que están en la pobreza, logren organizarse y que logren desde lo local mejorar cada día las condiciones de vida que ellos tienen. Si esperamos que, no sé, la entrada de grandes multinacionales logren impactar a esa escala, tardaríamos cientos de años y nunca van a estar porque el desbalance es muy grande. Entonces seguimos bajo el modelo de desarrollo que tenemos, enriqueciendo a los grandes capitales, enriqueciendo las industrias que gran cantidad de dinero tienen, pero eso casi nunca llega hasta los habitantes de las regiones alejadas del país, que están en un entorno violento, en un entorno donde no tienen ni siquiera la garantía de la tenencia de tierras, donde no tienen tampoco la seguridad, porque son ambientes donde grupos armados ilegales y a veces, digamos, con sin un acompañamiento del Estado en esos lugares, hace que sean zonas de muy difícil vivir. Muy bien, hay dos ejemplos. Voy a poner uno que seguramente no vamos a alcanzar a referirnos porque sería muy amplio, y otro que usted está hablando de eso para conversar con el ingeniero Rodolfo Correa. Uno es el libro El río de Wade Davis, que se pueden leer con varios ojos, con varias miradas. En parte lo he mirado desde la historia que cuenta Wade Davis en su libro de su profesor Schultz, como en los años 30, 40 y principios de los 50, con una misión del Estado Mayor de Estados Unidos, viene a explorar toda la flora nuestra, ¿cierto? Muy interesados en plantas mágicas, pero Wade Davis, contando la historia de su profesor y la de él mismo, empieza de cronista a mirar todas estas plantas mágicas que empiezan a identificar y cómo la enviaban a laboratorios en Estados Unidos e Inglaterra, y en muchos casos relatan después los productos que sacaron de allí con un gran impacto en la medicina, pero también en alucinógenos al mundo, y que movió mucho y ha movido mucho dinero sin un reconocimiento para las comunidades indígenas de esos años 40 o 50 que les enseñaron los usos, aprendieron de ellos, y luego toda la ganancia en dinero se quedó en los laboratorios de Estados Unidos y Inglaterra. Ahora, si uno mira toda esta medicina alternativa de los bioenergéticos, etcétera,
hay laboratorios muy importantes en Estados Unidos y Alemania, y yo me he dado la tarea en mirar pues de dónde salen, y casi todos son de plantas tropicales. En ese sentido, y usted también lo decía así, profesor Mancera, es la prevención con todo esto de la bioeconomía, la prospección, que después eso genere riquezas que no va a ayudar a un desarrollo sostenible nuestro, sino a mayor diferencia. Y lo otro que lo mencionaba el profesor Mancera era como estas propuestas de introducir el aprovechamiento, el uso de la biodiversidad dentro de estrategias de un desarrollo sustentable que de verdad beneficie a las comunidades, pues creo que es más o menos la idea que tienen con el trabajo de los proyectos que está desarrollando el ingeniero en San Pedro, porque allá hay pues el uso del cual la gente obtiene casi que el 100% de sus ingresos económicos es de la producción de leche, pero eso que sea el 100%, eso no fue así. Veníamos de los años 70, inclusive de los años 80, donde ellos tenían una producción diversificada, no solamente con leche, sino con alguna agricultura, y también tenían todo el procesamiento, el conocimiento para producir leche, pues claro, pero mantequilla, queso, cuajada, quesito, y ese conocimiento se fue perdiendo por distintas presiones y ahora solamente producen leche, no más, y para ser competitivos tienen que aumentar el ganado y por lo tanto tienen que tumbar más rastrojo, más bosque, etc. Pero aparece esta ave y empieza como el desafío de cómo ligar preservación con producción agropecuaria. La pregunta es que nos cuente el ingeniero cómo se están estructurando esos proyectos, pues muy brevemente porque el tiempo es escaso, y luego que los profesores nos den una opinión sobre estas estrategias que se están organizando para la preservación de esta ave. Bueno, yo quisiera pues de manera así abuelo de pájaro hacer una... Es que se trata de un pájaro, ¿no? Sí, hacer un esquema pues después de que se hace el redescubrimiento, decidimos pues con un grupo de biólogos de la Universidad de Antioquia y conmigo empezar a trabajar un tema de conservación. Entonces de ahí surgió un proyecto que lo denominamos Proyecto Atlapletes y que está conformado por dos grupos de investigación. Uno de aquí de la Universidad Nacional, que es el grupo CIMA, y el grupo Ecobolo, que es Ecología y Evolución de Vertebrados de la Universidad de Antioquia. Y de ahí entonces se empiezan a configurar una serie de proyectos que buscan es garantizar, preservar el ave en nuestro territorio. Entonces ahorita estamos ya en la ejecución de dos proyectos. El primero que estamos desarrollando es uno que es gracias al apoyo de Corantioquia y de la alcaldía del municipio de San Pedro, se están elaborando un sistema local de áreas protegidas. El municipio nunca había tenido desde la parte administrativa una visión de gestionar sus espacios naturales que aún quedan, que es menos del 12% del área que tiene el municipio. El resto está intervenida y estos espacios naturales tienen cierto grado pues, de intervención. Pero estos espacios naturales que dices, ¿están dentro de propiedad privada o es terrenos del municipio? Exactamente, todos estos están dentro de propiedad privada. Entonces, porque ese fue digamos como lo que llevó a la pregunta, es ¿cómo vamos a conservar una especie que está dentro de predios que le pertenecen a la gente? Porque siempre está la preocupación, el miedo de que esta área se puede transformar en cualquier momento o que la gente no va a estar interesada para nada en recibir pues así indicaciones de cómo cuidar esas especies. Entonces estamos desarrollando o apoyando la gestión del sistema local de áreas protegidas y estamos ya a puertas de empezar un nuevo proyecto que trata y es con el apoyo pues de American Bird Conservancy y con el CIER en la sensibilización de los productores agropecuarios del municipio de San Pedro de los Milagros para diseñar una estrategia de conservación participativa del gorrión Montes Paisa. Y es que a partir pues como de esa experiencia y porque el ave en sí está ubicada en predios que son de mi familia y que y que ahí digamos que se vivió una tensión inicial de primera mano, la estrategia tiene que partir del reconocimiento de que hay que reconocer a los dueños de las fincas. Entender que ellos tienen unas dinámicas, que tienen unas visiones, unas metas y tienen también unas expectativas sobre cómo utilizan su predio para desarrollar su vida, ¿cierto? Tienen unos objetivos pues, de vidas claras y estamos trabajando entonces en sensibilizar que ellos conozcan, porque muchas veces la gente y los propietarios no son conscientes del nombre de las especies que son vecinos de ellos, ¿cierto? Muchas veces no saben, ellos dicen, yo soy uno de pájaros, pero uno no entra a reparar qué especies son ni esas cosas, porque ellos no tienen pues una formación o
o el sistema no les ha dicho pues como que eso es relevante para la vida, ¿cierto? Sin embargo, uno ve matices en todas las gamas de productores que tienen una conciencia muy alta de su predio, como tienen otros que no, en realidad pues no conocen mucho. Entonces, es a partir del reconocer que el AVE está ubicada en un contexto particular, pues así en el sentido de que ahí está parqueado, por decirlo así, dentro de una arandela productiva, y es mirar entonces con esas personas, con las personas que están ahí, cómo puede surgir una propuesta, porque una propuesta económica que genere ingresos también para los agricultores. No necesariamente tiene que derivar en una propuesta económica. Lo que partimos es de que, bueno, ya los productores planteen cómo ellos harían conservación o preservación, por decirlo así, porque muchas veces ellos son los primeros que pueden decir, me parece muy importante o muy interesante tener un ave que se considera en peligro. Yo propongo dentro de mis posibilidades hacer esto en mi predio, porque es lo que yo lo puedo ofrecer, y que vaya de la mano pues como de ese sentido de pertenencia que tienen los propietarios por su predio, no como algo impuesto, porque muchas veces cuando llegan la institucionalidad a imponer algunas medidas, lo hacen desconociendo muchas veces el contexto familiar, el contexto social, el contexto económico en el que están embebidos estos productores. Me contabas que también hay estrategias, porque pues está la gente que practica un turismo de avistamiento de aves, y otra de las estrategias es que los productores puedan ver allí una fuente de ingresos. Claro que sí, profe. Dentro de esa misma lógica está en que los productores que deseen hacerlo es ver ese espacio natural como otra área de la finca en la cual pues con determinado manejo pueda generar un flujo de extra en la finca. Ya se ve en la familia, antes no le veían una utilidad más allá de ese servicio de cuidar los bosques para la producción de agua. Ahora ellos ven que del tema de aviturismo puede ser otra manera de garantizar flujos, y por ejemplo eso aportarle al pago de los impuestos prediales. Entonces empiezan a verle la utilidad pues en términos de ellos, ¿cierto? Y en términos pues así del común, a verle la utilidad, y a manera personal pienso que esto también puede ser un enfoque también el que se puede trabajar con las comunidades, y es el tema que cuando se hacen políticas de conservación, muchas veces lo que hacen es como aislar estos espacios naturales de las comunidades y decirles eso ahí quieto, eso no se toca, eso no se mira, y muchas veces las personas entonces empiezan a perder, como a desvincularse de su relación con esos espacios, y una o dos generaciones más adelante dicen, ¿eso para qué? Eso no le ofrece ningún beneficio, no empiezan a ver como un beneficio porque no lo utilizan, ¿cierto? Utilizar en el sentido de disfrutar, por ejemplo, de esos espacios, o de aprender, investigar en esos espacios. Entonces es también como que ellos vean que pueden interactuar de otra manera con esos espacios naturales y así garantizar la preservación de estos. Hay dos cosas. Uno, pues que hay propietarios y hay una visión de que las fincas no deben ser solamente productivas, sino que hay que introducirle belleza, ¿cierto? Porque está el disfrute de la belleza escénica, que bueno, algunos productores son sensibles a ello, pero nada mejor que llegar a una finca productiva, pero también poder disfrutar el paisaje. Pero lo otro, ¿por qué no nos contabas el ejemplo concreto de la propuesta económica que pasa en la finca de tu familia? Que llega gente entonces a querer ver el ave, ustedes tienen que destinar un tiempo, tienen que llevar un área, y entonces ahí se genera un ingreso que este tipo de turismo está dispuesto a pagar, y si se quiere a eso se puede asociar una oferta gastronómica local, porque muchas veces la gente va también queriendo saber la cultura que se expresa en la alimentación, etcétera. Claro, pues ahorita con ese piloto que estamos haciendo en aviturismo, lo que se está buscando precisamente es a través de esto, como les había dicho, los propietarios empiezan a ver que estos espacios naturales pueden ofertar otro flujo pues dentro de las fincas, y que también sea una experiencia pues de construir algo a nivel comunitario que trascienda más allá del predio, que vincule a más sectores dentro del municipio, que haya por ejemplo ya entonces una vereda que se puede organizar de modo que pues está viniendo gente a conocer esta ave, y puede haber parte de gente de la vereda que no tiene por ejemplo relación con los espacios en el que se encuentran en ese momento, pero están a disposición de hacer comida.
¿cierto? O, por ejemplo, pasa muchas veces, no todo el mundo en las veredas está trabajando, puede emplearse como mano de obra para las ganaderías o para los cultivos. Si se forman ornitoguías pues dentro de la misma vereda, pueden beneficiarse pues de esto y así como dinamizar la economía dentro de la misma vereda, y a la par que se está como dándole un enfoque, ya porque ya las personas en la medida que empiezan a hacer esto, empiezan a ser conscientes de la importancia que representan estos espacios naturales, y puede empezar a darse procesos de autogestión a medida en las mismas comunidades, porque muchas veces es falta como tener esa conciencia de la importancia que representan esos espacios para que las mismas comunidades, sin que represente pues que la institucionalidad tenga que imponerles, empiecen a generar estrategias que desde algún punto sean importantes para la preservación pues de esta especie. Ya para ir terminando, pues eso va en la dirección que apuntaban los profesores, de que en la medida que las comunidades se empoderen, aprecien y conozcan su biodiversidad, pueden ser una alternativa pues de mejoramiento de sus condiciones de vida, no solamente económicas, sino de bienestar, de poder vivir en ecosistemas preservados, etc. Para terminar y de manera muy sucinta, yo les pediría a los profesores la apreciación sobre la propuesta, los proyectos que está ejecutando Rodolfo desde la siguiente perspectiva. El Instituto de Recursos Mundiales en el 2002 señala que los productores agropecuarios tienen bajo su custodia el 30% del planeta, es decir, la mayor cantidad de ambiente que algún otro grupo humano, lo que significa que a pesar, disculpen, estoy leyendo la cita, no es mía, lo que significa que a pesar de los académicos y las autoridades en conservación, otros grupos humanos tienen en sus manos el futuro de la biodiversidad y la viabilidad de la producción de alimentos. Esto lo dice el Instituto de Recursos Mundiales en el 2002. Entonces, la pregunta, que ahí nos podíamos quedar mucho rato, pero no tenemos tiempo, es si es posible combinar la preservación en estos paisajes rurales, intervenidos, etcétera, pero como lo decía el ingeniero, si se piensa en diseños de paisajes rurales que atienda también las necesidades de los hábitats, por ejemplo, de esta ave que es objeto de los proyectos que se están ejecutando en San Pedro, si sería posible eso dentro de esta visión un poco más biológica y ecológica en la cual se orientan la mayoría de los programas de preservación y algunos de conservación. Yo creo que sí, o sea, en realidad, o sea, yo creo que, por ejemplo, bueno, voy a hacer
Hay varios de mis estudiantes que han trabajado en fincas, o sea, sus zonas de muestreo son fincas, porque ese es el lugar, como usted lo mencionó, donde se mantiene una mayor cantidad de biodiversidad o donde se mantiene un porcentaje alto de biodiversidad, y porque a la final en los lugares en donde existe la mayor biodiversidad, por lo menos para Colombia, son intocables por cuestiones de orden pública, ¿no? O sea, uno no se va a ir a meter a la Macarena, a la Sierra del Perica, porque no sale vivo de allá, o quién sabe bajo qué condiciones. Un alto riesgo, y va a estar trabajando Exacto. bajo mucha tensión, etc. Pero, por ejemplo, eso yo creo que tiene mucha injerencia con respecto al dueño de la finca. O sea, si el dueño de la finca está comprometido con tal vez con la conservación biológica, y diga, porque me ha tocado, y ahí... Ya no preservación, sino conservación. Pues lo que pasa es que a nadie le gusta escuchar preservación, y si usted va a concursar en alguna convocatoria y pone preservación, seguramente no le van a financiar nada. Ya. Entonces todo el mundo habla de conservación, pero yo le contaba que en realidad vamos a seguir hablando de conservación, pero sabemos que por términos prácticos, o sea, es políticamente correcto decir conservación, aunque no estemos conservando. Pero bueno, digamos que en estas fincas, por ejemplo, y hablando acá, por ejemplo, acá en Antioquia es muy complicado porque cuando un puma mata un animal, lo primero que hacen es cazarlo o envenenarlo o cualquier cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Córdoba? Porque he tenido acercamientos. Hay ganaderos, finqueros, que tienen muchas cabezas y dicen, no me importa. No me importa si mata uno o si mata dos. O sea, no tengo ningún inconveniente con que me mate una vaca o dos o las que sea. Me gusta que el puma esté ahí. De hecho, le gusta que el puma esté ahí. Pero eso no sucede acá. Entonces, eso es una cosa de que el dueño de esa finca esté comprometido con la conservación. Por ejemplo, no sé si han escuchado o sepan algo de Paul Betancourt. Él es paisa y él vive acá, pero tiene una finca en Betancí, en Buenavista, Planeta Rica, muy cerca de Planeta Rica. Esa finca es muy grande y esa finca la tiene ya en este momento, ha sido nominada como una sistema regional de protección, de conservación, INCA, que es la señora que trabaja con perezosos, ya montó allá, o sea, Paul le dio un pedazo de tierra para que montara todo el programa de conservación de perezosos y ya ha empezado a implementar estrategias de conservación. De osos perezosos. Es que... Porque hay especies humanas. No, es que no son osos, los perezosos no son osos, por eso decía que perezosos, porque no son osos. Aclararnos. Sí, es que todo el mundo dice osos perezosos, pero es que no son osos, son perezosos. Entonces está trabajando con perezosos y allá, por ejemplo, se liberan, o sea, él tiene esa finca y tiene en esa finca, tiene una área que es para ganadería, pero esos corredores se mantiene unos corredores riparios en donde tienen poblaciones de tití, de aullador, de cualquier cantidad de animales. Entonces incluso los perezosos los rehabilitan allá y los liberan allá. Entonces de allá liberan un montón de animales. O sea, todos los animales que quedan decomisados por la CBC, los liberan allá. Muy Entonces, bien. Por ejemplo, pero es porque él está comprometido con eso. Entonces, eso es compromiso del finquero. Pero si el finquero, por ejemplo, es eso, solamente le interesa la producción, pues va a ser muy difícil que realmente diga, le voy a destinar una área al gorrión paisa o le voy a destinar una área para que cualquier otro sistema. Qué bueno escucharlo pues de ustedes que son biólogos más a las ciencias básicas, escuchar eso. Hay muchos ejemplos afortunadamente de productores comprometidos, yo creo que cada vez es más, inclusive ya hay una asociación de ganaderos que como asociación están en esa perspectiva. No sé si el profesor Mancera tiene algo más. De pronto complementar que en un país que ha perdido en los últimos 50 años casi que la mitad de territorio de bosques naturales. Toda la zona andina hace 100 años eran bosques nativos que desaparecieron, se transformaron radicalmente, casi que el asentamiento del 80% de la población muy ligado a ese territorio, la zona andina y la zona caribe, transformaron radicalmente eso. Esa zona andina es la zona de mayor diversidad biológica en muchos grupos, tanto de fauna como de flora, por muchas condiciones orográficas y condiciones de aislamiento que hay allí. Son zonas de altos endemismos, es decir, sitios donde existen especies que son únicas. Entonces, como eso ya se ha transformado por el hombre, nos toca
intentar conservar o preservar lo que existe en esos sitios. Y no lo podemos hacer de forma aislada. O sea, si no hacemos un trabajo conjunto con los propietarios de esos territorios, porque casi que en toda la zona andina es donde menos espacios de áreas protegidas tiene el país, o por lo menos declaradas por la unidad de parques, digamos que el enfoque ha sido más hacia zonas, por ejemplo, amazónicas. Entonces es un reto para los biólogos, es un reto para los conservacionistas, es un reto para todas las ciencias agrarias, para todos los profesionales en ciencias agrarias, en ciencias sociales, vincularse y generar estrategias de protección y de conservación en ambientes altamente intervenidos, mejorar los esquemas de producción agrícola y pecuaria, garantizar que, bueno, somos cada vez más personas. Hace 120 años éramos 5 millones o 6 millones de habitantes en Colombia, hoy estamos en cerca de 50 millones y va a seguir creciendo y va a seguir requiriendo agua y va a requerir alimento, y hay que producir alimento para todos sus habitantes. Entonces necesariamente esa producción pecuaria, esa producción agrícola tiene que ser compatible con la conservación de muchas de esas especies que todavía tienen poblaciones de pronto muy reducidas en tamaño, de pronto en alto riesgo, pero que la única manera de garantizar la conservación de esas especies es garantizar el mover un poco o nivelar esas estrategias productivas a que sean más compatibles con la conservación o con la preservación de sus espacios naturales, y buscar estrategias como la que Rodolfo plantea, en la que digamos, a partir de unas especies focales o de unas especies que pueden resultar ser emblemáticas, mover también hacia la educación ambiental de la sociedad que está allí al lado de esos procesos productivos. Entonces también es una herramienta que sirve para educar a todos los dueños de predios, o que no necesariamente dueños, pero por lo menos habitantes o trabajadores de todas esas zonas, que hagan un trabajo paralelo para reconvertir muchas de esas producciones hacia esquemas que sean mucho más amigables con esa diversidad que existe allí. Yo creo, como en una manera de aporte, que también cualquier ciudadano puede hacer un aporte a la conservación o preservación, pues, de estas especies, siendo un consumidor consciente de que las decisiones que toman en el supermercado pueden afectar a una especie o un ecosistema en X o Y lugar del mundo ya, ¿cierto? Por el nivel de globalización que hay. Y yo creo que si a nivel de consumidores, que somos todos, y a nivel de sociedad nos organizamos no para presionar de una manera violenta, sino como presionar en el sentido de favorecer las economías familiares, los proyectos productivos que están ubicados en las zonas en las que tienen las características que hablaba el profe ahorita, en el que se puede incentivar esa agricultura que es sostenible. Podemos cada vez como hacer que más personas quieran producir de la manera que se está, digamos, incentivando. Entonces, a medida que se incentive, por ejemplo, imagínense un sello de leche verde, pues en un futuro, que la gente sepa que esos sistemas ganaderos están velando porque se conserve un paisaje, y que ese paisaje alberga especies, pues, de importancia, puede inducir de una manera indirecta a que más productores de leche decían, no, bueno, yo voy a producir de esta manera porque, pues, es la forma más rentable de la actividad que estoy haciendo, y me están incentivando para que lo siga haciendo. Yo quisiera de pronto, como un último apunte, es que todo eso requiere también unas condiciones de paz para el país, que, digamos, es un tema que es también que está ahí sobre el tapete en este momento, donde uno ve que los acuerdos de paz que se firmaron hace 2 o 3 años están prácticamente en vilo, y hay no sé, tendencias sociales que promueven en buena medida la no paz o la guerra. Entonces deberíamos ser conscientes que la misma Constitución Política de Colombia establece que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos. O sea, es algo que debe estar ahí si queremos generar mejores procesos de desarrollo. Muy bien, para ir finalizando, quedan 3 puntos que no vamos a tener tiempo de tratar, pero que hay que decirlos. Uno es que, escuchando al profesor Gastó y al profesor Mancera, uno concluye que es necesario que la asignatura básica de pregrado que se da en forestal también se diera en las otras carreras de la facultad, es decir, agronomía, zootecnia, ingeniería agrícola, porque
son todos estos profesionales quienes van a salir después y en ellos y al trabajar con los agricultores o trabajar en humatas, van a tener muchas veces en sus manos que tomar decisiones sobre la preservación o conservación de eso. Y si no tenemos estudiantes al menos sensibilizados, profesionales sensibilizados en eso, pues no es que no tengan buena voluntad, sino que no está entre su radar mirar con esos ojos, ¿cierto? Entonces uno diría, hombre, escuchándolos a ustedes, es necesario que una asignatura básica referida a este tema sea común para todas las carreras de la facultad. Esta asignatura de conservación y manejo la toman muchos estudiantes como de diversas carreras. Ya la cuestión es un poco la capacidad que se tiene. La capacidad que se tiene, pero también pues la toman de manera voluntaria, ¿cierto? Sí. O sea, muy pocos de las otras carreras, sería pues meterlas en eso. Lo otro es que pues indudablemente los aportes que tenemos que hacer los ciudadanos a esto es muy importante, pero la mayor responsabilidad, y como le decía el profesor Mancera, es el modelo de desarrollo, porque todavía sigue habiendo una gran presión para que el café se cultive en monocultivo, y hay una gran presión por eso, porque lo que importa es la cantidad, ¿cierto? Aunque también están los sellos pues de café amigable con la naturaleza, eso no logra impactar de manera significativa el área en café en el país. También podemos decir lo mismo en leche. La presión sobre los productores de leche es mucha y de muchas maneras para que el lechero se preocupe sino de producir leche y no se distraiga hacia otro sector productivo. Yo quisiera ahí hacer porque es que a veces creemos eso, pero realmente creo que producimos más de lo que consumimos. Claro, o sea, sí. Yo entiendo que los productores están peleando por producir cada vez más productos, carne, leche, cualquier cantidad de café, cualquier cantidad de otros productos, pero ¿realmente los necesitamos? Sí, profesor, esto nos llevaría a un tema porque en realidad no creo que sean los productores, sino la empresa que presiona sobre ellos, ¿cierto? Para obtener más productos, etcétera. Al menos en dos frentes que lo hemos constatado es el café y la leche. Y el otro son las paradojas, profesor Mancera. Es increíble que bajo la guerra los ecosistemas se conservaran más que cuando llegó la paz. O sea, el área que ha aumentado en deforestación en el país, no tengo el dato, pero luego de que se firman los tratados de la paz y la FARC se desarma y todo, digamos en el Guaviare, la cantidad de hectáreas que se han quemado porque ya no están allá los frentes de guerra de las FARC ni nada, entonces han entrado a quemar para establecer ganadería, eso ya pues inclusive sí. Ya le tienen. Sí, son cifras enormes. Sí. Hablamos de cerca de 200.000 hectáreas de deforestación anuales. Entre comillas, gracias a la paz. 100.000 hectáreas quemadas en lo que va en el transcurso del año, quemas para apertura, muchas de esas muy ligadas a apropiamiento de tierras. O sea, en buena medida lo que se está haciendo es ni siquiera un aprovechamiento forestal de esos bosques, sino se tumba, se arrasa todo para entrar a dominar esas tierras. Digamos que es una dinámica, pero de alguna manera esa dinámica social y ese balance tiene que quedarse. O sea, igual yo sé que es uno de los efectos de pronto que no esperábamos que con la firma de un acuerdo de paz se dispararan todos estos procesos, pero hay que entender que la sociedad colombiana es demasiado compleja, que hay unas problemáticas de base muy fuertes, que está el dominio de grupos armados ilegales que tienen poderes muy marcados en las regiones y que hay un problema de base muy fuerte y es el tema de propiedad de la tierra en el país. Claro que sí, y ese es un problema del Estado y de ausencia de Estado. Y la paz no tiene precio, pues ahora de todas maneras la paz es lo primero que debe estar adelante, acompañado con la presencia del Estado para evitar esos desbordes en ese apetito por la tierra, y usted lo ha dicho mejor que yo. Muy bien, llegamos al final de este programa de Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy conversando otro tema muy interesante, ecología y conservación de la fauna silvestre en Colombia, sobre el cual uno siempre concluye en cada programa que fue el más interesante y nos quedaron muchas cosas para conversar.
Lamentablemente el tiempo es corto, pero seguramente tendremos un segundo programa porque quedamos en punta. Les cedo los micrófonos a nuestros invitados, nuevamente darles las gracias y les cedo los micrófonos para que se despidan de la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que quedó muchas cosas pendientes. Tal vez no soy el mejor interventor aquí porque... No, estuvo muy bien. No, profesor. yo entiendo que sí, pero es que yo tengo, o sea, como mi rayón en el sentido de que desafortunadamente como ecólogo, o afortunadamente, no lo sé, depende cómo veamos el vaso, pero cada vez que camino por ahí, salgo al campo, paseo y veo, y lo único que veo es deterioro. Entonces, desafortunadamente, deterioro y pobreza. Entonces, sí, esas dos cosas son una combinación mortal para la biodiversidad. Entonces, bueno, yo no puedo dejar de pensar en que no tenemos futuro. Que no es momentáneo, porque eso es otra cosa, es que no va a ser en 5, en 10 años o en 15, no, pero va a pasar. ¿Por qué? Simplemente porque vamos a seguir creciendo y no vamos a dejar de crecer. En fin, pero bueno, yo de todas maneras agradezco mucho la invitación, la compañía de Rodolfo, porque no sabía tampoco de estos procesos que están haciendo por acá, en estos lados. Obviamente, bueno, profesor Néstor y yo somos más que colegas, hay brazo derecho e izquierdo del grupo, entonces, bueno, cabeza y brazo derecho más bien. Entonces, no, muchísimas gracias, muy buenas noches y cuando quieran estamos para servir. Antes de que el profesor Mancera, para decirle al profesor Gastón que nos quedamos esperando entrar a la era Acuario, supuestamente era la era del equilibrio y del amor, y nada que llega. Profesor Juan Gastón. Bueno, darle las gracias a todos por la compañía aquí en esta mesa de discusión sobre un tema que yo creo que a todos nos apasiona mucho. O sea, digamos que cuando uno decide estudiar biología, en mi caso, toda la parte de la diversidad era una motivación muy grande. O sea, entender y conocer toda esa alta variedad que existía. Y hoy darme cuenta, después de muchos años de estudio, que estamos perdiendo eso, pues lo lleva a uno como a hacer un balance que no es del todo positivo, como el profe Gastón menciona, de ver que seguramente el ser humano está arrasando a un ritmo demasiado acelerado y que el esfuerzo que nosotros o que el ciudadano de a pie podría hacer es relativamente pequeño con relación a la velocidad con que se va perdiendo todo, pues no deja de ser un poco desilusionante, pero yo creo que hay que seguir apostándole a esto y hay que seguir trabajando por mejorar cada día las condiciones de calidad de vida de las personas, de educarlas, de trabajar mucho en la educación ambiental, porque seguramente ese va a ser uno de los ejes focales para conservar la diversidad biológica. Si la gente no conoce lo que tiene y no es capaz de identificar y de conocer eso que con lo que convive en el día a día, va a ser muy difícil cualquier estrategia de trabajo. Entonces, sí, agradecerles. Pues también me despido, una buena noche también a todos los oyentes y espero que haya sido de interés la conversación que tuvimos hoy. Para mí ha sido muy interesante esta conversación. Iba a decir conservación, pero ha sido muy interesante porque le permite a uno ver pues como las diferentes perspectivas pues en el caleidoscopio que se puede ver este tema, y de verdad que le abre a uno muchas expectativas como ingeniero agrónomo del papel que uno como profesional del agro puede jugar en estos temas tan interesantes. Creo que, y en lo personal pienso pues que en la medida que uno garantice el bienestar de las comunidades rurales, son estas las que pueden ser muchísimo, pues como un ejército para ayudar a la conservación y a lograr los objetivos pues que tiene la sociedad, más que el Estado, la sociedad, que el compromiso que tiene para consigo misma. Entonces quiero agradecer mucho al profe Gastón, al profe Mancera y a usted, profe León Darío, por invitarme.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.